Los abuelos de un pueblito en el centro de Cuba todavía recuerdan algo que sus nietos jamás van a poder ver con sus propios ojos. Una sabana entera que, cada primavera, se ponía roja de punta a punta, como si la tierra misma sangrara. No era ninguna metáfora poética exagerada, ni una de esas historias que se van inflando con cada generación que las cuenta. Era, literalmente, un árbol floreciendo en masa, con racimos de flores rojas tan densos que desde lejos el paisaje entero cambiaba de color, al punto de que cualquier viajero que pasara por esa zona en la época correcta se quedaba mirando boquiabierto, sin entender bien qué estaba pasando con esas lomas. Hoy, de esa leyenda viviente, un grupo de científicos llegó a temer que solamente quedaban 3 árboles vivos en todo el planeta. 3. Ni siquiera 75, que ya de por sí sería una cifra alarmante para cualquier especie. 3 árboles. Y con ellos, la posibilidad muy real de que un pedazo entero del paisaje y de la memoria cubana desapareciera para siempre, sin que casi nadie fuera de esa región se enterara de que algo así estaba pasando. Pero lo que ocurrió cuando estos investigadores decidieron mirar un poco más lejos de donde ya habían mirado, les cambió completamente el panorama. Y hoy les voy a contar exactamente qué encontraron, porque el giro de esta historia no se lo esperaba nadie, ni siquiera los propios científicos que llevaban años trabajando en el tema con el corazón en la boca. No olvides suscribirte al canal. El protagonista de hoy se llama, en el lenguaje técnico de los botánicos, Harpalais macrocarpa, aunque casi nadie en Cuba lo conoce por ese nombre impronunciable. Ahí le dicen sangre de doncella, un nombre que, una vez que ven una foto del árbol en plena floración, entienden perfectamente de dónde sale. Sus flores, agrupadas en racimos enormes que prácticamente cubren toda la copa del árbol, pueden ser rojas, naranjas o incluso amarillas, y son tan llamativas que en algunas zonas locales también le dicen zapote, aunque acá hay que aclarar algo divertido. En el oriente de Cuba, ese mismo nombre se usa para un árbol completamente distinto, uno que da una fruta roja deliciosa. Así que si algún día están en Cuba y alguien les habla del zapote, mejor pregunten de cuál están hablando, porque se puede armar una confusión botánica de aquellas. Este árbol es exclusivo, endémico, de una zona muy específica del centro de Cuba, y crece en un tipo de suelo particular llamado serpentina, un terreno rocoso, seco y poco hospitalario para la mayoría de las plantas, del tipo de suelo que uno esperaría encontrar poblado apenas por matorrales resistentes y poco más. La sangre de doncella logró adaptarse a ese ambiente hostil gracias a un truco muy simple pero riesgoso a largo plazo. Depende completamente de la humedad que le proveen pequeños arroyos estacionales que corren cerca de sus raíces durante ciertas épocas del año. Sin esos cursos de agua, que además solamente fluyen en ventanas de tiempo bastante acotadas, el árbol simplemente no podría sobrevivir en un terreno tan árido el resto del año. Es una especie que, literalmente, construyó toda su estrategia de supervivencia alrededor de una fuente de agua que ni siquiera es constante durante todo el año, algo así como programar toda tu vida alrededor de un colectivo que solamente pasa 2 veces por semana, y aún así, esa estrategia le funcionó perfectamente durante miles y miles de años, hasta que algo externo empezó a alterar las reglas del juego. Y acá empieza la parte donde las cosas se complican, porque esa dependencia tan específica de un recurso tan frágil terminó siendo, con el paso del tiempo, el talón de Aquiles de toda la especie. El cambio climático empezó a alterar los patrones estacionales de esos pequeños arroyos de los que la sangre de doncella depende para germinar y crecer. Cuando el agua no llega en el momento exacto que la planta necesita, 2 cosas empiezan a fallar en cadena. Primero, baja dramáticamente la tasa de germinación de las semillas, porque sin la humedad correcta en el momento correcto, muchas simplemente no logran brotar. Y segundo, las pocas plántulas que sí logran nacer tienen una tasa de mortalidad mucho más alta de la normal, porque quedan expuestas a sequías que antes no eran tan severas ni tan frecuentes. Como si fuera poco, los científicos también notaron que estos cambios parecen estar afectando directamente la floración de los árboles adultos, con un impacto negativo en la producción de frutos y semillas, es decir, en la capacidad misma de la especie para reproducirse de manera natural. Pero el cambio climático no fue el único enemigo de este árbol, y acá está la parte que a mí, personalmente, más me indigna de esta historia. Resulta que la madera de la sangre de doncella tiene una durabilidad excepcional, muy valorada localmente para construcción y para distintos usos domésticos, del tipo de madera que cualquier carpintero de la zona reconoce de inmediato por lo bien que resiste el paso del tiempo. Y como suele pasar con tantas especies de árboles en toda Latinoamérica, esa misma cualidad que la hace especial terminó siendo su condena. Durante años, la especie fue explotada mediante tala ilegal directamente en las pocas áreas donde todavía sobrevivía, sin que existiera ningún control efectivo que frenara esa práctica a tiempo.
Imagínense la combinación. Un árbol que ya de por sí depende de una humedad estacional cada vez más errática por el cambio climático, y que encima está siendo cortado activamente por su madera en las mismas zonas donde apenas logra sobrevivir. Es una tormenta perfecta de amenazas atacando a la especie desde dos frentes completamente distintos, y al mismo tiempo sin darle prácticamente ningún respiro para recuperarse entre uno y otro. Y por si esto fuera poco, hubo también episodios puntuales de fuego que afectaron directamente a algunos de los pocos ejemplares adultos conocidos. En una de las localidades donde crecía la especie, un incendio llegó a dañar seriamente a un árbol adulto documentado, uno de esos ejemplares que, dado lo reducido de la población total, cada individuo perdido representaba un golpe proporcionalmente enorme para las posibilidades de supervivencia de toda la especie. Para el año 2013, la sangre de doncella terminó incluida en una lista publicada por especialistas cubanos que reunía las 50 plantas más amenazadas de todo el país. Un ranking nada envidiable que buscaba, precisamente, llamar la atención sobre especies que estaban a punto de desaparecer sin que casi nadie se enterara. Y unos años después de esa publicación, cuando un equipo de investigadores liderado por la botánica cubana Emma Torres Roch fue a evaluar de cerca cómo estaba la población de sangre de doncella en la zona de San Felipe, uno de los lugares históricos donde esta especie había sido abundante durante generaciones, lo que encontraron fue devastador. De aquel paisaje vibrante que los pobladores más viejos todavía recordaban, rojo de punta a punta cada primavera, ya solamente quedaban 3 pequeños árboles. 3. En todo San Felipe. Cuesta creer que un paisaje que alguna vez fue tan exuberante que se convirtió en leyenda local, hubiera quedado reducido a apenas 3 ejemplares sobrevivientes. Con ese panorama tan crítico sobre la mesa, el equipo decidió que no era momento de resignarse, sino de actuar rápido y de forma creativa, entendiendo que cualquier solución que ignorara las necesidades reales de la comunidad local estaba condenada a fracasar tarde o temprano. Organizaron un taller comunitario directamente en la sabana de San Felipe, donde participaron tanto miembros de la comunidad local como gestores del área protegida, y ahí les explicaron con total claridad la gravedad de la situación. La especie estaba en peligro inminente de extinción, y necesitaban ayuda urgente de la propia gente que vivía al lado de esos árboles y que, en muchos casos, dependía de esos mismos recursos naturales para su vida diaria. Pero en vez de simplemente pedirles que dejaran de cortar la madera de un día para el otro, algo que probablemente hubiera generado resistencia y resentimiento en cualquier comunidad que depende de esos recursos para subsistir, el equipo propuso algo mucho más inteligente y respetuoso de la realidad local. Identificaron que en la zona crecía una planta invasora, un arbusto llamado Dicrostachys cinerea, que también servía perfectamente como fuente de madera para los mismos usos domésticos, y que además, al ser una especie invasora que compite con la vegetación nativa, cortarla en lugar de la sangre de doncella era en realidad beneficioso para todo el ecosistema local. Básicamente, le dieron a la comunidad una alternativa que no solamente no dañaba nada, sino que ayudaba a controlar otra amenaza ambiental completamente distinta, transformando lo que podría haber sido un conflicto entre conservación y subsistencia en una solución donde todos ganaban algo. Y no se quedaron ahí. También empezaron a promocionar el potencial ornamental de la sangre de doncella, señalando que, con esos racimos espectaculares de flores rojas, naranjas y amarillas, este árbol tenía todo el potencial para volverse popular entre horticultores y jardineros, tanto dentro de Cuba como potencialmente en otros lugares. La lógica detrás de esta estrategia es tan simple como brillante. Si la gente empieza a querer tener este árbol en sus propios jardines por lo hermoso que es, en lugar de solamente verlo como una fuente de madera para cortar, la propia demanda de plantines para cultivo terminaría incentivando su propagación en lugar de su destrucción. Es convertir a la especie de víctima de la tala en un producto deseado que la propia gente quiere multiplicar. Y para lograr esa propagación, el equipo tuvo que hacer algo que no se ve todos los días en un proyecto de conservación botánica, literalmente treparse a los árboles para polinizar las flores a mano, uno por uno, con la paciencia de quien sabe que cada semilla lograda cuenta. Resulta que la mayoría de las flores de la sangre de doncella se concentran en las ramas más altas, fuera del alcance cómodo de cualquier persona parada en el suelo con una escalera corta, así que el equipo tuvo que subirse a las copas, revisando minuciosamente cada planta en busca de ramas más bajas donde poder trabajar con algo de comodidad, y cuando eso no alcanzaba, trepando directamente como lo hubieran hecho de chicos jugando en el patio de la casa, sin ningún equipo especializado, más allá de sus propias manos y ganas de no dejar pasar ni una sola flor disponible. La propia investigadora que lideró el proyecto llegó a bromear en sus reportes sobre lo torpe que se sentía comparada con sus colegas, que aparentemente trepaban mucho mejor que ella, y sobre lo lejos que estaba, en sus propias palabras, de igualar la destreza de una simple abeja haciendo su trabajo todos los días sin ningún esfuerzo aparente. Un chiste que a mí me pareció encantador viniendo de alguien tratando de salvar una especie entera trepada a un árbol.
Con las semillas obtenidas de esa polinización manual, el equipo desarrolló una estrategia de propagación bastante ingeniosa, que resumieron ellos mismos con una frase que me parece perfecta: primero a los jardines, después a los bosques. En lugar de intentar reforzar directamente la población silvestre, que ya estaba en un estado tan crítico que cualquier error podía ser fatal, primero cultivaron los plantines en parcelas comunitarias, bajo cuidado y supervisión constante, dejando que crecieran fuertes en un ambiente controlado. Recién cuando esos plantines alcanzaban un tamaño y una fortaleza adecuada, los reintroducían de vuelta al hábitat natural, en parcelas específicas dentro de la propia comunidad de San Felipe, con participación directa de los vecinos en cada siembra. Ahora, acá llegamos al momento que le da sentido al título de este video, la parte que de verdad nadie esperaba, ni siquiera los investigadores más optimistas del equipo. Mientras todo este trabajo de propagación y educación comunitaria avanzaba en San Felipe, otros investigadores decidieron ampliar la búsqueda más allá de esa única localidad, revisando otras zonas de Cuba Central, donde, en teoría, también podían existir condiciones similares de suelo y humedad para que la especie sobreviviera, aunque nadie tenía muchas esperanzas puestas en esa expansión de la búsqueda, después de lo desalentador que había sido el panorama en San Felipe. Y lo que encontraron cambió por completo la lectura de toda esta historia. La población total de Harpalais macrocarpa, contando todas las localidades conocidas y no solamente los 3 árboles solitarios de San Felipe, en realidad incluye 328 individuos adultos y 131 juveniles. Es decir, la especie no estaba tan al borde de la desaparición total como todos temían, basándose únicamente en lo que habían visto en un solo lugar. Había poblaciones enteras sobreviviendo en otros rincones de la región que simplemente nadie había documentado todavía con el mismo nivel de detalle, escondidas a plena vista, esperando a que alguien se tomara el trabajo de ir a buscarlas con la misma dedicación que ya se había puesto en San Felipe. Esto no significa, ni por un segundo, que el peligro haya desaparecido. La especie sigue clasificada en peligro crítico de extinción, la sequía sigue afectando la germinación y la supervivencia de las plántulas en todas las localidades por igual, y la tala ilegal sigue siendo una amenaza latente en cualquier zona donde la comunidad no esté directamente involucrada en la conservación. Pero encontrar cientos de individuos adicionales, en lugar de confirmar que efectivamente solo quedaban 3 o 4 ejemplares en todo el planeta, les dio a los investigadores algo muchísimo más valioso que un simple respiro. Les dio una base genética mucho más amplia sobre la cual trabajar, más semillas de más árboles distintos para fortalecer la diversidad genética de toda la especie, y sobre todo, una razón real para creer que, con el trabajo correcto sostenido en el tiempo, la sangre de doncella todavía tiene una oportunidad genuina de recuperar, aunque sea de a poco, algo parecido a aquel paisaje rojo que los abuelos de San Felipe todavía recuerdan con tanto cariño. Y esta historia, para mí, deja una lección que va mucho más allá de un árbol cubano que casi nadie fuera de la isla conocía hasta hoy. A veces, cuando una especie parece estar al borde absoluto de la extinción, lo que realmente falta no es esperanza, sino simplemente mirar un poco más allá del primer lugar donde se buscó, con la paciencia suficiente para no dar por cerrado un caso, solamente porque el primer relevamiento salió mal. La desesperación de encontrar solamente 3 árboles en un sitio histórico pudo haber sido, perfectamente, el final resignado de esta historia, el tipo de dato que termina en un informe olvidado y nada más. En cambio, se convirtió en el punto de partida de una búsqueda más amplia que terminó revelando una realidad bastante más esperanzadora de la que nadie se animaba a soñar en ese momento tan crítico, y que además le dio a todo el proyecto una razón concreta y medible para seguir invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo humano en una especie que, en apariencia, ya estaba prácticamente perdida. Y hay algo más que me gustaría que se lleven de esta historia, algo que conecta directamente con por qué elegimos contarla en este canal. Muchas veces pensamos en la conservación de la naturaleza como una batalla exclusivamente de biólogos con microscopios y laboratorios sofisticados, lejos de la vida cotidiana de la gente común. Pero acá vemos exactamente lo contrario. La salvación de este árbol dependió tanto de análisis científicos serios como de convencer a una comunidad entera de que cortar un arbusto invasor era mejor negocio que cortar su propio patrimonio natural, y de que unas flores rojas espectaculares podían valer más creciendo en un jardín que convertidas en tablones de madera. A veces la ciencia más avanzada y el sentido común más básico terminan siendo, exactamente, la misma solución. Suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video.